días a todos. Vamos a dar inicio a este webinar sin antes, bueno, primero agradecerles por esta invitación, por haber aceptado estar acá con nosotros para SEA Servicios Múltiples. Es un placer que nos puedan acompañar. El webinar de hoy es Cerrando Brechas a los Ciberataques. Nos estará acompañando el expositor. Él es ingeniero Wendel Rodríguez, arquitecto en soluciones empresariales en la nube y experto en ciberseguridad certificado. Él cuenta con más de 17 años de experiencia implementando y optimizando lo que son infraestructuras tecnológicas, tanto para el sector público como para el sector privado. Así que para no perder más el tiempo y para aprovechar lo máximo, le damos la bienvenida a Wendel. Adelante, Wendel. De nuevo, agradecerles a todos el espacio. Vamos a ver este webinar con respecto a cerrando las brechas en los ciberataques y vamos a ver las herramientas correspondientes al tema. Vamos a verlo por módulos y el primer módulo es la introducción hacia la seguridad. ¿Cuál es la importancia que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de ciberseguridad? Y el tema más importante es que cada vez nosotros nos conectamos más y más hacia esa red enorme llamada Internet. Y esto aumenta y pone más en riesgo a las empresas de comprometer su operativa y la parte de su información. La ciberseguridad también está alrededor de lo que son los datos sensibles de la empresa y por ende los sistemas que conforman la misma. Una de las partes más importantes que toda empresa tiene en su mente es la continuidad de negocio. Y esto es también un tema que compete mucho a la parte de ciberseguridad. Y otra parte importante es la confianza del cliente. O sea, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre es el tema del cliente. ¿Qué es lo que piensa el cliente de la empresa en sí? La seguridad de la empresa, la integridad de la empresa, la disponibilidad de la empresa. Vamos a ver ciertas recomendaciones que quiero dar con respecto al tema y es tener un plan de contingencia. Siempre uno tiene que tener un plan estratégico de qué va a ocurrir, qué va a pasar en caso de y antes de ser atacados. Y esto es sumamente importante, lógicamente basado en una matriz de riesgos. La matriz de riesgo nos permite a nosotros clasificar y ponderar cada uno de los niveles basados en un peso y en una tabla también de FODA que podamos hacer con respecto a las debilidades y fortalezas de los sistemas informáticos como tal. El RPO y el RTO con respecto a los tiempos de recuperación, tanto la parte de respaldos, la puesta en marcha, la puesta a la operativa que podemos encender y que podemos apagar en caso de un ataque, y los acuerdos de los SLAs que tenemos tanto con nuestros clientes en la disponibilidad de servicios, tanto internos como externos, pueden haber SLAs como con nuestros proveedores, ya sean enlaces de Internet, enlaces en la nube. Y un tema muy importante que también quiero crear conciencia al día de hoy es con respecto a los dispositivos IoT. Esto está enfocado prácticamente a lo que tenemos empresas que tienen impresoras, que mandan escáneres, que tienen envío de correo electrónico, tienen acceso hacia Internet, hacia la navegación, cámaras que tenemos de IP en la empresa y sensores que también pueden estar conectados a equipos que están conectados a las empresas, a Internet en este caso. Pareciera ser que esos dispositivos también se salen dentro de un marco de seguridad, pero es sumamente importante y lo vamos a ver en la presentación, cómo tenemos que proteger esos dispositivos que parecen muy inocentes o parecen que no son importantes, que ya han afectado a empresas, impresoras que han sido infectadas y han tenido el control de una red por medio de un dispositivo IoT. Entonces, esto es muy, muy importante de hacer conciencia con respecto a ese tipo de dispositivos que tienen un software y que tienen lógicamente un procesador, memoria para poder operar y que pueden ser un recurso para ser utilizado como un puente de un atacante.
En brechas de seguridad, las vulnerabilidades son un tema sumamente relevante. Y esto no solamente me va a afectar a mí en un tema de rendimiento, de capacidad con mis equipos, sino que en caso de tener un ataque puede uno perder la parte financiera, pérdidas de mayor cuantía y la reputación de toda empresa es sumamente importante. O sea, cuesta mucho recuperarse de un tema de ciberseguridad. No quiero dar el ejemplo, pero me gustaría mencionar el tema de CrowdStrike, que tuvo una mala diligencia en uno de sus parches, afectó miles de máquinas alrededor del mundo y aeropuertos, hospitales, gobierno, empresa privada y pública estuvo apagado por una empresa que se dedica a seguridad, que no debería ser así. Hace muchos años atrás también pasó con una empresa llamada SolarWinds, que también tuvo un ataque, siendo una empresa orientada a la ciberseguridad, perdió credibilidad con ese tipo de situación. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones al respecto con las brechas de seguridad? Estar alineado a una normativa ISO 27001, que es en temas de seguridad alrededor de la gestión de tecnologías de información. Normativa NIS, que es sumamente una normativa muy orientada al tema de ciberseguridad y también a la regulación de temas internos de TI. Las auditorías internas y externas, que es crítico e importante tenerlas en la agenda, siempre agendadas para revisión de todo lo que son temas de políticas de seguridad. El tema del entrenamiento del personal es crucial. Muchas de las debilidades que tenemos en el eslabón más débil de la cadena es el usuario, es la persona como tal, el individuo. Y esta persona tiene que entrenarse, que si recibe un correo, que si recibe un enlace, que si encuentra una llave tirada en el piso, no introducirla en su equipo, y cuáles son las mejores prácticas que debe tener o conductas en el uso de la Internet, de la navegación, el uso de software que tenga licencias, que sea software legal. Es sumamente importante ese tipo de entrenamiento. Por ende, los contratos de confidencialidad, los NDAs que tienen que existir en toda empresa, tanto con sus empleados como sus proveedores y colaboradores y externos, los contratos de uso de los recursos, como mencioné, las políticas de uso de tecnologías de información, es sumamente importante tener una buena parte sana en la parte del uso de los equipos, el uso del Internet, el uso de los servidores, el uso de ficheros, el uso de la nube. Ese tema es sumamente importante, la actualización de sistemas operativos y de las aplicaciones. A veces nos enfocamos más en tener un equipo bien actualizado, pero cuando ese equipo tiene, qué sé yo, aplicaciones que tienen más de 8 o 10 años, una vulnerabilidad puede venir por una aplicación. Eso podemos verlo en herramientas tan básicas como vulnerabilidades encontradas en WinRAR, encontradas en WinZip, encontradas en Adobe Reader, aplicaciones que son partes de uso todos los días que pueden generar una brecha en la seguridad. Y repito, en el tema de los IoT, tener equipos actualizados con su firmware y que estén en una VLAN separada para que esos equipos que tienen cierta conducta diferente o si requieren de estar conectados a Internet a fuerza, que estén controlados y que estén administrados por una VLAN separada de la red de negocios como tal. Vamos a ver otro dominio que es los controles y los accesos. En esta parte es importante mencionar que a veces nos enfocamos mucho en el llavín, en la puerta con el batch o la puerta con el código, en la camarita que me está grabando la entrada de la recepción, que tenemos que el entorno físico es muy fácil de poder, a veces, ¿verdad? Es muy fácil poder intuir dónde colocar un elemento de seguridad, pero cuando entramos en el mundo digital y más en el virtual, nos cuesta orientarnos en el tema de protección como tal del recurso, ¿verdad? Y de la forma en que se accede a los recursos. Entonces, una de las recomendaciones más importantes es aplicar el doble factor de autenticación, el múltiple factor de autenticación,
donde ya puedo poner mi usuario y mi clave junto con un token de seguridad que va a cambiar cada cierto tiempo en un dispositivo que está matriculado con mi biometría. Llámese huella dactilar, llámese cara, llámese frase, llámese un pin o un trazo, un dibujo. Y eso me vincula a la persona, al recurso. Y eso es sumamente importante porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es generando responsabilidad y conciencia de que esa persona tiene acceso a ese recurso que es sensitivo. Entonces, cuando hablamos de los servidores y cuando hablamos de recursos, llámense acceso a los switches de core, llámense a los equipos de almacenamiento, llámense a los equipos de seguridad, todos esos equipos deberían de estar con accesos a través de una solución que muchas empresas lo utilizan llamadas Jumper PC. Y el Jumper PC es un dispositivo, es un equipo de cómputo que está en una VLAN separada, una VLAN administrativa, hablemoslo así, y de este equipo yo puedo pivotear hacia mi recurso, llámese servidor, llámese switch, llámese NAS, llámese SAN, llámese appliance de seguridad o cualquier otro tipo de dispositivo, creando una capa de seguridad para evitar el salto lateral. Entonces, hemos visto muchos casos donde el administrador de una red o de un recurso tienen el equipo que está usando, que es su propia PC o laptop, de ahí se conecta a servidores, o de ahí se conecta a switches, o de ahí se conecta a sistemas de almacenamiento. Eso no es una buena práctica, porque si un atacante tiene el control de ese equipo, toda la empresa, toda la seguridad de la empresa recae en el acceso a ese equipo. Entonces es muy importante el jumper PC. Hago una nota aquí mental que nosotros tenemos una solución llamada One Cloud que crea ese jumper PC de forma natural, de forma nativa, y le incorpora elementos de control de conexión de extremo a extremo, control de tráfico, y que a su vez ya tiene una capa de doble factor de autenticación. Entonces esto le genera un MFA a la solución como tal. Entonces este componente nosotros lo trabajamos, hemos implementado soluciones con este componente, ya tenemos este concepto muy bien dominado y One permite el acceso hacia un recurso que es sensible o es sensitivo. Es sumamente importante el monitoreo y la visibilidad. ¿Qué está ocurriendo en mi red? ¿Cómo puedo saber qué está pasando en mi red? Si lógicamente yo no puedo calcular, medir algo, no lo puedo mejorar. Entonces, una de las cosas más importantes es tener esa capacidad, tener esa visibilidad con herramientas de monitoreo. Lógicamente, aquí también aplica el control de auditorías y em, el AD, el Active Directory, que es una solución que tiene Microsoft para la parte empresarial, permite dentro de la solución crear los logs, los encendidos de estas herramientas que facilitan, vamos a ver más adelante, el acceso, el saber quién accedió, cómo se accedió, cuándo lo accedió, de qué forma lo accedió. Esto lo permite el AD propiamente como una solución de Microsoft. También hacemos una nota aquí que también One Server Monitoring, que es una solución que nosotros implementamos ya con muchas empresas, permite de una forma muy sencilla acceder al control de aplicaciones, quién accedió a una aplicación, cuánto usó esa aplicación, desde qué dispositivo la accedió y me permite controlar los recursos, cuánto se requiere para poder correr una aplicación. Eso también lo genera esta solución de One Server Monitoring. Vamos a entrar en la parte de herramientas de auditoría. Y es importante mencionar que la ciberseguridad está basada en un estándar, o sea, tenemos que usar estándares que ya son comprobados, que se pueden medir, que se pueden clasificar, que se pueden distribuir de forma muy natural en la empresa. ¿Por qué? Porque ya son adopciones y ya esto se puede aplicar tanto con la normativa NIS como la ISO IS 27001 en 2022. Esto me permite aplicar conceptos fundamentales en la integridad de la data y los sistemas. Estas prácticas de implementar auditorías permite eliminar
muchas brechas de seguridad, pero a su vez también me baja los niveles de vulnerabilidades que se pueden tarde o temprano convertir en una amenaza completamente real en una empresa. Cuando yo aplico NIST al Active Directory, logro muchas cosas que esta norma, que por cierto es Open, o sea, no requiere un nivel de certificación como lo puede hacer la ISO, me permite obtener muchos beneficios y en esos beneficios me va a permitir normalizar el acceso de la gestión de las identidades. Esto, a su vez, me permite crear accesos más robustos, más seguros y me evita que en un momento dado alguien vaya a acceder a algo que no tiene que acceder. Ujú. También a la vez minimiza la vulnerabilidad, como decíamos, de los SWEs, que también es el caso que se aplica mucho en la parte de controles de vulnerabilidades. Y hay dos herramientas que quiero mencionar acá, que son open source, em, que se llaman, hay una que se llama Pincastle, que es un sistema que usted simplemente baja y él va a poder crear todo un control, una auditoría completa, un inventario de cómo está su Active Directory e incluso le genera un mapa de calor de cada una de las vulnerabilidades que encontró y te da un score, te da un puntaje con respecto a cada una de esas vulnerabilidades encontradas. También el Purple Knight es otra herramienta que es muy parecida al Pincastle y que también te puede dar, clasificando aún más que el Pincastle, las vulnerabilidades encontradas en un Active Directory. Entonces, esas dos herramientas se las recomiendo. Son muy buenas y son muy fáciles de usar. Totalmente gráficas, están creadas para correr en Windows y se permite poder correrlas de forma muy rápida. ¿Cuáles son los controles que yo tengo que aplicar en un Active Directory? Y eso es sumamente importante porque también el Active Directory me genera ese control granular basado en equipos, en usuarios, en grupos, en los recursos, en todos los elementos que usted se pueda imaginar que tiene un equipo Windows que esté unido al Active Directory. Y usted me dirá, Wendell, pero todos. Sí, me puede controlar qué tipo de zona horaria va a tener el equipo, si los puertos USB están disponibles, si tengo recursos premapeados o repositorios, si puedo instalar o no instalar aplicaciones. Todo esto me va a generar esos controles granulares que me entrega el Active Directory. A su vez, me permite crear y asegurar configuraciones de seguridad de forma correcta. Entonces, puedo ser muy estricto, pero a la vez lo estoy haciendo de la mejor práctica. A su vez, también creo configuraciones que son estándares, son uniformes en la empresa. Entonces, puedo generar una barrera muy fuerte frente a un ciberataque. Las configuraciones de bloqueo que también puedo aplicar al Active Directory, limitando las acciones de un posible atacante. Cuando hablo de un posible atacante, hablo también eventualmente del daño que puede hacer un empleado que no está alineado hacia las conductas o normas de la empresa, o un empleado que está molesto o que quiera hacer algo malo contra la empresa, vengarse contra la empresa. Y esto te va a crear un concepto que más adelante lo vamos a ver, llamado Zero Trust, en la cual puedo confiar en lo que yo simplemente abro y lo demás no confío porque está cerrado. Hay formas que yo puedo aplicar para el blindaje de Windows como tal. Y esta es una de las cosas que quiero mencionar en la importancia de que hay un componente que se introdujo en Windows 10 y en Windows 11 que ya hace más de 12 años lo tenía Apple con la versión de macOS, que permitía crear un arranque seguro que a su vez está cifrado, número uno, y número dos, que está en modo sobre lectura. Entonces, a esto se le conoce como aislamiento de núcleo. Y hemos visto que muchas empresas que tienen equipos nuevos, porque esa tecnología salió a partir del año 2016 en adelante, no las están aplicando. Entonces, hay un botoncito
que está en el sistema operativo, que usted puede encenderlo y ahí te va a indicar que el arranque va a hacer en modo con aislamiento de núcleo. Va a tomar una porción del sistema operativo, lo va a colocar en modo solo lectura y este componente va a eliminar por completo el cambio de componentes del sistema operativo críticos y va a reducir la superficie de ataque si eventualmente un equipo fuese atacado, como lo podemos ver hoy en día. También hemos visto que el uso de Secure Boot, que es diferente a la parte de elemento de núcleo, junto con el TPM y las nuevas versiones de UEFI, que es el componente para poder arrancar una computadora, son importantes porque el PC realmente podemos crear un equipo bastante blindado en este concepto. Pero también nos hemos dado cuenta que las personas que viajan a la nube o que compran recursos en nube, y esto quiero quedar muy claro porque puede ser un tema un poquito de control o de discusión. Vamos a dar un tiempito al finalizar la presentación para poder tener esas preguntas. Pero hemos visto que inclusive en la nube, ciertas empresas, no voy a dar nombre de nube para que nadie se resienta, puedes comprar un equipo del año 2008 o 2010 y no tiene TPM, no tiene este procesador criptográfico, porque realmente TPM significa Trusted Platform Machine, que es un pequeño procesador orientado a la criptografía. Entonces, este procesador está enfocado en proteger todo lo que tenga que ver con la parte de algoritmos y la parte de cifrado. Los faros de microseguridad son sumamente importantes en toda empresa y afortunadamente Windows trae el Windows Defender Firewall, que le llamamos como el MWF, que es un firewall perimetral, está protegiendo el sistema operativo y esta protección protege, valga la redundancia, tanto en aplicaciones como en la parte de la red. Y esto es muy, muy importante. Las recomendaciones que hacemos es tener las VLANs para una empresa pueda aislar su red física y crear particiones lógicas de la red para que la data no viaje de diferentes departamentos ni el tráfico viaje de un departamento a otro de manera aislada. O sea, pueda viajar de manera aislada, disculpen, más bien no se mezcla la data. Y otro elemento que hemos visto como una mala práctica es que muchas empresas tienen apagado el Windows Firewall. Entonces, esto es una mala práctica. Y hay que comprender que el firewall de Windows tiene muchas ventajas por encima de productos de terceros. Voy a decir algunas para no hacer muy largo este slide, pero una de esas es que el firewall de Windows no consume procesamiento ni consume memoria RAM. Está incrustado en el código fuente del sistema operativo. Si yo instalo un agente que tenga un firewall por un antivirus, un XDR, un EDR, este va a consumir recursos de la máquina como tal. Entonces, el Windows Firewall tiene esa ventaja de poder crear ese aislamiento a la tarjeta de red sin usar recursos del sistema operativo. Vamos a ver ahorita que podemos ponerle esteroides a ese firewall que es un poquito estático con un componente que vamos a ver más adelante. Un entorno seguro para pruebas. Esto es de relevancia porque cuando yo tengo que probar un software, tengo que hacer análisis de un software para ver cómo funciona ese software o esa gente, muchas veces las empresas lo utilizan en un entorno no de testing, ni de Cuba, ni de prueba de conceptos, sino que lo usan directo en su propio equipo. Bueno, si ese es el caso, si fuese el caso, será así, y no estoy hablando de empresas solamente de desarrollo de software, estoy hablando de empresas en general, ¿no? Hay un componente que trae Windows a partir de la versión 10 y en el 11 está presente, llamada Sandbox. Entonces yo puedo implementar ese componente Sandbox, que es un aislamiento del sistema operativo como tal, y tiene un pequeño core de hipervisor que me permite ejecutar una máquina dentro de la máquina. Entonces yo tengo la máquina Windows, lanzo esa máquina Windows y tengo una computadora virtual
prácticamente desechable, temporal, que se comporta mucho como un contenedor, y sobre esa máquina virtual yo puedo instalar el software para testeo. Entonces, esto es una muy buena práctica y sana práctica. Mucha gente no conoce que existe esta tecnología llamada Sandbox. Pueden buscarlo en internet como Microsoft Windows Sandbox también. ¿Cuáles son los beneficios? Puedo probar software desconocido, puedo ver cómo se comporta a nivel de riesgos, que no me vaya a comprometer ni mi máquina ni la red. Puedo dar una experiencia de cómo se ejecuta esa aplicación en un entorno real con un hardware no simulado. Esto es lo más cercano que yo puedo ver: procesamiento, el procesador, la parte de la memoria, la parte de los componentes de la máquina, casi directos al aplicativo. Se los puedo entregar casi directos al aplicativo. Pero repito, en una burbuja, un elemento completamente aislado. Esta es la última presentación, el último slide. Vamos a ver cómo nos va en esta parte de tiempo, que nos va bien. Y la vamos a ver casos de éxito y cierre final de la presentación. Tenemos una empresa que en un momento dado que estaba siendo atacada, estaba bajo un fuerte ataque cibernético, adoptó One Cloud Security. Esto es un software que nosotros tenemos en una solución de ciberseguridad, y los intentos se bloquearon al 100%. Ok, ¿cuál fue el beneficio inmediato a la hora de implementar este tipo de solución? Número uno, que se mejora la seguridad en la parte de los servidores. Eso es instantáneo. Prácticamente se duró un promedio de 2 minutos por equipo protegido. Se detuvo un ataque tipo Killnet. Esto es un ataque bastante interesante porque es un ataque con un disfraz de proxy que invoca un puerto, pero dentro de ese puerto está encapsulado otro tipo de comportamiento de tráfico. Y se sabe de dónde se atacó. Entonces, el cliente supo cuál fue el origen de ese ataque. Como el cliente tiene sus equipos parte en Estados Unidos y sus operaciones en Costa Rica, se dejaron solamente abiertos Costa Rica y Estados Unidos. Todo lo demás quedó cerrado. One Cloud Security es un Smart Firewall. ¿Por qué? Porque lo que hace es potenciar, como dije anteriormente en el anterior slide, este firewall, este micro firewall que trae Windows, lo hace dinámico. Él va a crear las reglas, él borra las reglas, él modifica las reglas, él se ajusta a las reglas, sin intervención humana. Todo lo hace desatendido. Le aplica una capa de protección de Learning Machine con IA para protegerlo con ransomware. Entonces, cuando hay un ataque tipo ransomware, ya esta solución ya crea un componente con inteligencia artificial. También bloqueo los accesos por horarios, por dispositivos autorizados y por geolocalización. Un tema importante: muchos ataques de Costa Rica de años pasados, de diferentes empresas de gobierno, instituciones de gobierno, fueron por horarios. Los atacantes entraron un viernes en la madrugada y terminaron un domingo en la madrugada. Entonces, este tipo de soluciones te va a permitir crear horarios y permisos de acceso basados por horarios. Servicios de auditoría. Nosotros creamos un control de validación basado con las mejores prácticas de la NIS, y es importante tener tanto en la empresa esos controles de planeamiento y de control de la NIS para poder mitigar los ataques y para poder reducir los riesgos. Sea servicios múltiples como empresa, ya he implementado ese tipo de auditorías de forma interna. Tenemos la experiencia para poder prestarla y brindarla a los clientes que están interesados, alineados con esa normativa NIS también y las mejores prácticas de la NIS. Por último, ¿cuáles son mis recomendaciones finales con esta presentación? Siempre utilice claves fuertes. Una clave fuerte hoy en día tiene que construirse de 14 caracteres que tengan símbolos, números y mayúsculas y minúsculas, y no use la misma clave para todos. O sea, tenga diferentes claves para diferentes sitios y recursos. Si usted tiene diferentes claves en diferentes sitios y recursos, llámese nube, llámese correo, llámese aplicaciones, llámese lo que sea, use administrador de claves.
Entonces, hay varios administradores de claves, hay muchos muy famosos, uno es Bitwarden, otro es LastPass, que tenemos eh, un amplio bagaje de experiencia desde que se creó, es empresarial, y KeePass también, que es un open source. Estos algunos son recomendaciones, es simplemente ejemplos de administradores de claves. Y aplique el doble factor de autenticación a sus sistemas. Ya con esto la gente puede utilizar en su dispositivo, matricular con su dispositivo aplicaciones que son gratuitas como Google Authenticator o Microsoft Authenticator. No deje de lado el uso de un contenedor de filtrado web. Es importante esto. Tenga un sistema de alertas y un gestor de logs. Esto es sumamente importante. Y realice, repito, auditorías internas y externas. Entrene y capacite a su personal. Esto se está mencionando por segunda vez. Al principio lo mencioné de la presentación, pero el conocimiento es sumamente importante. Y comience a dar los primeros pasos en la empresa del Zero Trust. El Zero Trust es toda una filosofía que nos permite decir, bueno, voy a confiar en nada ni en nadie y voy a ir abriendo los elementos que necesito abrir para poder delegar accesos o permitir recursos a XY personas o XY departamentos. Esto es en resumen, la presentación.